Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Desde la caída original del demonio, ha procurado y ha logrado apartar a los hombres de Dios. Desde entonces nos preguntamos, como San Pablo, ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte? Al sentirnos incapaces de vencer en nuestras luchas, vencidos tantas veces. Adán cayó y más tarde el pueblo israelita también sucumbió en el desierto, lo que de cierta manera nos haría perder la esperanza del triunfo sobre el pecado y sobre la muerte. En esta oración de hoy veremos cómo en el Nuevo Testamento tú, Señor, asumiste la condición humana, inclusive hasta someterte a las tentaciones del diablo. ¡Cuánta humildad! Después del bautismo en el Jordán, donde fuiste revelado como el Hijo amado del Padre, en capítulo 3, dice San Lucas que se escuchó la voz del Padre que decía: tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Pues después de ese bautismo, Jesús muestra ya no solo la filiación del Padre, sino también la unción del Espíritu, que manifiesta su misión como profeta, sacerdote y rey. San Lucas comienza su relato diciendo que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y el Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. Ese es el gran misterio del Creador sometido a la criatura pecadora. El Hijo predilecto del Padre va al desierto impulsado por el Espíritu en esa intimidad intratrinitaria y acepta padecer la tentación. Hay un autor que resalta la solidaridad entre el Espíritu y el Mesías. Y Benedicto XVI explica que el descenso de Jesús a los infiernos, del que habla el credo, no solo se realiza en su muerte y tras su muerte, sino que siempre forma parte de su camino. Debe recoger toda la historia desde sus comienzos, desde Adán, incluso podríamos decir desde la caída del demonio. Recorrerla, sufrirla hasta el fondo para poder transformarla. Gracias, Señor, por la redención. Gracias por todo lo que te echaste sobre los hombros para liberarnos del pecado y para garantizarnos la posibilidad del triunfo. El Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto. De igual manera que Moisés había permanecido 40 días en el Sinaí cuando se estableció la alianza, en la tradición judía que Lucas conoce muy bien, es lo que suele durar la recepción de las revelaciones divinas. Moisés 40 días para recibir el decálogo, Jesús 40 días para manifestar su poder sobre el demonio. Otra figura relacionada con la cuarentena es el pueblo judío, que peregrinó 40 años por el desierto, sometido entre otras tentaciones a la nostalgia por el pan de Egipto. De hecho, las tentaciones que veremos a continuación, que algunos hablan que se refieren a Adán y Eva, tienen alguna alusión, sobre todo aluden claramente a las tentaciones del pueblo de Israel en el desierto. La idea es que toda la escena es la lucha tuya, Señor, para cumplir tu misión salvadora, para ayudarnos a responder de igual modo en nuestras batallas contra el diablo,
para identificar nuestra voluntad humana con la voluntad divina. Una lucha que tuvo Jesucristo también, como vemos consolidada ya más adelante en la oración del huerto. Dice Benedicto XVI, la acción está precedida por el recogimiento, como siempre, prioridad de la oración. Y este recogimiento es necesariamente también una lucha interior por la misión. Una lucha contra sus desviaciones que se presentan con la apariencia de ser su verdadero cumplimiento. Es un descenso a los peligros que amenazan al hombre. Jesús quiso compartir con nosotros incluso la tentación, porque sólo así es posible levantar al hombre que ha caído. Jesús tiene que entrar en el drama de la existencia humana, esto forma parte del núcleo de su misión, recorrerla hasta el fondo para encontrar así a la oveja descarriada, cargarla sobre sus hombros y devolverla al redil. Es como el telón de fondo que nos ayuda a entender mejor el misterio de las tres tentaciones, que las podemos resumir en 3 títulos: pan y obediencia, poder y gloria, adoración y culto, y por último, templo y cruz. Pan y obediencia, en primer lugar. Virtud de la fe. En todos aquellos días Jesús estuvo sin comer, 40 días. Y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, si es verdad eso que se ha proclamado en el capítulo anterior después del bautismo en el Jordán, di a esta piedra que se convierta en pan. El diablo pone a prueba la filiación divina que Dios Padre había proclamado antes en el bautismo y le propone que se sirva de su poder para satisfacer el hambre, para darse gusto, también para imponerse, para mostrar su poder. Pues si eres tan hijo de Dios, haz este milagro tan sencillo. Jesús recorre el mismo camino que Juan, pero en sentido inverso. Juan va del desierto al Jordán, Jesús viene del Jordán al desierto. Juan en el desierto escuchó la voz del Señor, en cambio Jesús en el desierto escucha la voz del diablo, dice en exégeta. Benedicto concluye que en esta tentación hay mucho más que un simple ejemplo de templanza. Es la victoria de la obediencia, hija de la humildad, ¿no? Que es la virtud que redime la soberbia y el orgullo que están en la raíz de la caída original, tanto del diablo como de los hombres. La virtud que nos redime es la virtud de la obediencia al Padre. En este mundo hemos de oponernos a las ilusiones de las falsas filosofías y reconocer que no solo vivimos de pan, sino ante todo de la obediencia a la palabra de Dios, que es lo que Jesús responde. Está escrito, no solo de pan vive el hombre. Yo no tengo que demostrar nada, yo tengo que cumplir lo que está escrito. La obediencia a la palabra de Dios. Y solo donde se vive esta obediencia, nacen y crecen esos sentimientos que permiten proporcionar también pan para todos. Si te dedicas solamente a dar pan, pues montas una panadería mesiánica, pero no has cumplido la voluntad de Dios. Si cumples la voluntad de Dios, le tuerces el pescuezo al pecado y además también das pan. Entonces la primera, pan y obediencia, virtud de la fe en la palabra de Dios. Segunda, poder y gloria, adoración y culto. De esta manera pasamos a la segunda tentación. Después, llevándolo a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Y le dijo, te daré el poder y la gloria de todo esto, porque a mí me ha sido dado y yo lo doy a quien quiero. Si la primera tentación trataba sobre la falta de fe y la satisfacción de nuestras pulsiones más básicas, el segundo ataque versa sobre la ambición del poder, de la gloria, del dinero, de los bienes terrenos, poder y pan.
Llama la atención que el diablo proclame haber recibido el poder y la gloria de todos los reinos del mundo. Puede ser una consecuencia del pecado original, algunos dicen que fue así, o una mentira más de las suyas. Lo que sí es cierto es que puede darlo a quien quiere a cambio de imperar sobre él, como vemos en historias lamentables a lo largo del tiempo. Pero ese poder y esa gloria no son gratuitos. El demonio los ofrece a cambio de la adoración y el culto. Pero solo se adora a Dios. No es un buen negocio recibir nada a cambio de abandonar el culto al Señor, que es nuestro Padre, de perder nuestra imagen de Dios, el tesoro más grande, que es la comunión con Dios. Como entonces el diablo tienta ahora con poder y dinero en la política y la economía. Estas disciplinas se convierten así en terreno de un compromiso existencial. Si bien la respuesta de Jesús no condena estas dimensiones de la existencia humana, se refiere a quien se sirve de ellas en beneficio propio. Y así llegamos a la tercera tentación. Después del pan y la obediencia, el poder y la gloria, la adoración y el culto, templo y cruz. Pan y obediencia, fe, poder y gloria, adoración y culto, esperanza, templo y cruz, caridad. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo, en el pináculo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, una vez más, ¿no?, demuestra esa filiación divina, tírate de aquí abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te cuiden. Deuteronomio. Y también te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra. Es llamativo que el demonio use la Biblia para tentar. Incluso hay algún autor que dice que tiene un doctorado en teología. Y Jesús responde, está escrito también en el mismo Deuteronomio, no tentarás al Señor tu Dios. Toda esa sabiduría hay que usarla bien. De nada sirve la sabiduría para atentar contra Dios. Esta escena se ubica en el templo. La respuesta a la primera tentación del pan fue como profeta, cuidando la palabra. La segunda como rey. No voy a cambiar el imperio de Dios por la gloria y el poder diabólicos. Y esta tercera como sacerdote en el templo. Y cuando Jesús evita la tentación, evita tentar al Señor, queda expuesto. Su respuesta significa que al arriesgarse, el creyente no tiene necesariamente la experiencia de Dios. La salvación viene a través del sufrimiento y de la muerte. Este es el origen de la explicación de la fe al escándalo del dolor, de la muerte, de la cruz. Se pregunta un exégeta, ¿por qué Dios no ahorró la muerte, esa muerte, a su Hijo? Nos preguntamos nosotros, ¿por qué Dios no me ahorra estos sufrimientos, estas contradicciones, estas luchas, si me quiere tanto? La respuesta cristiana es que Jesús no se salvó a sí mismo por impotencia, sino por convicción confiada, porque había un bien superior, porque había una esperanza también, por confianza en el amor del Padre. Esa tentación de entonces también es actual, dice Benedicto XVI. La tentación fundamental se refiere a la pregunta sobre qué debe hacer un salvador del mundo. ¿Dar pan? ¿Dar plata? ¿Triunfar? Esta pregunta se plantea durante todo el transcurso de la vida de Jesús. Interpretar el cristianismo como una receta para el progreso y reconocer el bienestar común como la auténtica finalidad de todas las religiones, también de la cristiana, lo que llamaríamos la esperanza intrahistórica, la utopía política, el mito del progreso, es la nueva forma de la misma tentación, poner la esperanza aquí y confiar en nuestras fuerzas para construir ese reino de Dios terrenal. Esto nos lleva a meditar sobre la virtud de la esperanza, que es la virtud fundamental en el año jubilar. De hecho, una manera de ver las tentaciones
es como atentados contra la esperanza. En la línea de otras conclusiones de Benedicto XVI, en ese libro Jesús de Nazaret, ese comentario a estas tentaciones que es muy poderoso y con conclusiones pues muy sugerentes, como siempre. Dice el Papa alemán: en el Antiguo Testamento se sobreponen aún dos líneas de esperanza. La esperanza de que llegue un mundo salvado, en el que el lobo y el cordero estén juntos, esos dibujitos que suelen distribuir los testigos de Jehová y tal, pues es una línea, ¿no? La línea de Isaías 11. Me acuerdo de un alumno judío joven que pasó por mi despacho a preguntarme por qué decíamos nosotros que Jesús era el Mesías. Me decía muy en plan, porque Isaías 11 habla de esto, de que el Mesías traía la paz. Y cada vez la cosa está peor. Entonces no estaba Ucrania, ¿no? Y Rusia. Mi respuesta fue esta, ¿no? Junto a esta esperanza también se encuentra la perspectiva del siervo de Dios que sufre. Isaías también habla de los cantos del siervo, los cantos de tristeza, ¿no? Un Mesías que salva mediante el desprecio y el sufrimiento. Durante todo su camino y después, en sus conversaciones después de la Pascua de haber resucitado, Jesús tuvo que mostrar a sus discípulos que Moisés y los profetas hablaban de él, pero no necesariamente como triunfador, sino como el privado de poder exterior. De modo nos dice que la clave está en el poder y la gloria, en el poseer todos los imperios, y no, el plan de Dios es a través de la privación del poder exterior. Nace en un pesebre, muere en una cruz, sin nada vino y sin nada se va. El que sufre, el crucificado, es el resucitado. Tuvo que mostrar que precisamente era así como se cumplían las promesas, por eso regaña a Cleofás y a su compañero camino de Emaús. ¡Qué necios y torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas! Necios y torpes como nosotros, es muy difícil aceptarlo, que el camino de la resurrección pasa por la cruz. Por eso dedicamos 40 días a meditar estas profundas realidades. Lo mismo debe repetirnos continuamente también a nosotros a lo largo de los siglos, pues también pensamos siempre que si quería ser el Mesías, debería haber traído la edad de oro, el paraíso terrenal. Bueno, en su humildad y abajamiento, decíamos, ya mirando en conjunto las tres tentaciones, tú, Señor, aceptaste ser tentado por una criatura tuya malvada. Y la liturgia nos muestra que ese es un ejemplo para nosotros, tus hermanos, que también somos tentados. El catecismo enseña que la tentación en sí no es mala. De hecho, en el Padre Nuestro Jesús nos enseñó a pedir, líbranos, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. No dijo, no nos envíes tentaciones, sino, no nos dejes caer, porque es buena la lucha. Ahí se ejercita, ¿no?, la vida ascética. Y porque el mismo Jesucristo quiso padecerlas, aceptó padecerlas, pues en sí no son malas. Lo malo es caer en ellas. Y Jesús nos ha mostrado que es posible vencerlas, no solamente por la fuerza de la voluntad, sino con la ayuda de su gracia, sobre todo. San Ambrosio escribió que Jesús tolera ser tentado por el diablo para que en él aprendamos todos a triunfar. Y San Agustín lo explica en un texto muy hermoso, que es el que leemos en la liturgia de las horas, el primer domingo de Cuaresma. Dice, el Cristo total, o sea, Jesús y nosotros, era tentado por el diablo, ya que en él tú eras tentado. Cristo, en efecto, tenía de ti la condición humana para él, y de él la salvación para ti. Tenía de ti la muerte para él, y de él la vida para ti. Tenía de ti ultrajes para él, y tenía de él honores para ti. Consiguientemente, tenía de ti la tentación para él, pero de él tenía la victoria para ti. Parece un rompecabezas, pero un trabalenguas, pero es una teología muy bonita. Cristo total era tentado por el diablo
ya que en Él eras tú tentado, pero en Él vencimos. Si en Él fuimos tentados, en Él venceremos al diablo. ¿Te fijas en que Cristo fue tentado y no te fijas en que venció la tentación? Reconócete a ti mismo tentado en Él y reconoce también a ti mismo victorioso en Él. Cuando tengamos tentaciones, pensemos, Cristo ha vencido. Jesús, ayúdame a vencer. A responder como tú, inmediatamente. No, huyendo de la ocasión. Amando más a Dios. Hubiera podido impedir la acción tentadora del demonio, pero entonces tú, que estás sujeto a la tentación, no hubieras aprendido de él a vencerla. 3 tentaciones: pan, poder, temeridad. San Ambrosio dice que las 3 flechas principales del diablo son la gula, la vanidad y la ambición. Hay un autor llamado Slater, relaciona la tentación de los panes con la fe, la de los reinos con el amor a Dios y la del salto con la obediencia. También podemos decir que, como hemos insinuado antes, que la respuesta a la primera tentación, que no se vive solo de pan, es una muestra de fe. En la segunda, advertimos que el culto es el mejor poder, porque nos pone en relación con el Dios único y omnipotente. Entonces esa respuesta fiel y piadosa de Jesús es ejemplo de esperanza. Por eso San José María, en esa homilía sobre la Cuaresma que es tan bonita, en la que comenta también estas tentaciones, invita a considerar la vocación del cristiano que, siguiendo a Cristo, vive en esa actitud de completa adoración del Padre. Esperanza como adoración. Santo Tomás de Aquino también ahonda mucho como la clave de la esperanza, la oración. Fe en vencer la tentación del pan, esperanza en el culto verdadero, en la adoración del Padre, y por último, en la obediencia de Jesús a la misión del Padre. Ante la tercera tentación sobre el pináculo del templo vemos un fruto maduro de la caridad, cuya ausencia reluce en la caída de origen. En resumen, dice un escritor exégeta, aunque el diablo tiene en sus manos el poder, como dijo en la segunda tentación, no puede forzar las decisiones humanas. Si bien unos como Adán y Eva o el pueblo en el desierto sucumbieron a la tentación, otros como Job en el Antiguo Testamento y Jesús aquí resisten. Satanás lo intentó todo, agotó todas las tentaciones, se marchó y con su marcha aceptó y mostró su derrota. Con todo, el final queda abierto. Porque San Lucas concluye, acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Bueno, va a ser interesante también considerar que aquí están resumidas todas las tentaciones, pero bueno, ya daría para otra meditación. Lo que quería fijarme ahora ya para terminar es, el demonio se marchó hasta otra ocasión. ¿Cuál es esa otra ocasión? Hasta la pasión en el Calvario. El relato de las tentaciones, dice Benedicto XVI, guarda una estrecha relación con el relato del bautismo. Comenzamos con el bautismo. Después del bautismo vienen las tentaciones. Si eres hijo de Dios, como dice la teofanía del bautismo. ¿Qué pasa en el bautismo? Que Jesús se hace solidario con los pecadores. Y el demonio intenta atacar esa solidaridad, ese cargar con la cruz, ese redimirnos. Y al no lograrlo en esta primera batalla, el demonio se marcha hasta otra ocasión, hasta el momento en que efectivamente se vive ese bautismo que Jesús dice, con un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo espero que llegue, ¿no? Y cuando llega también dice, ¿por qué no baja? ¿No? Si es el Hijo de Dios, ¿por qué no desciende? Hágase, todo está consumado, diga Jesús al final, todo este misterio de la redención se consume. El comienzo del relato se relaciona con el bautismo, pero la conclusión remite ya a la pasión. El camino de Jesús seguirá el mismo itinerario que el de las tentaciones, del desierto a Jerusalén. Jesús escoge el camino del servicio y de la obediencia filial. Ese es el ejemplo para nosotros. Por eso recibirá el signo de la resurrección y la dignidad real. El diablo ofrecía
el poder y la gloria humana caduca. Jesús no lo acepta. En cambio, el Padre le premia ese abandonarlo todo, entregarlo todo, y le da la vida eterna y la dignidad real, pero solo después de su pasión en Jerusalén. Esa es la gran enseñanza, ¿no?, de la vida de Cristo y de este tiempo de Cuaresma. El triunfo verdaderamente importante es el de Cristo en la resurrección, al cual estamos llamados nosotros a condividir con Él. Pero el camino pasa por el Viernes Santo, por la muerte en la cruz y por la victoria sobre el pecado y sobre las tentaciones. El Papa Benedicto concluye su predicación preguntándose con ojos humanos al constatar que Jesús no trajo la paz, no dio pan, no dio bienestar, no dio un mundo mejor. ¿No fue un fracaso? Si no trajo eso, ¿qué fue entonces lo que trajo? Se preguntan todos estos que buscan el bienestar en la tierra, el reino de Dios en el mundo, que confunden pues la obra de Dios con dar pan, ¿qué fue lo que trajo si no trajo nada de eso? Y se contesta diciendo que la respuesta es muy sencilla. Jesús trajo a Dios. Y con Él trajo la verdad sobre nuestro origen y nuestro destino, la fe, la esperanza y el amor, como hemos visto. En la lucha contra Satanás, Jesús venció. Frente a la divinización fraudulenta del poder y el bienestar, frente a la promesa mentirosa de un futuro que a través del poder y la economía garantizaría todo a todos, Jesús contrapone la naturaleza divina de Dios. Dios como el auténtico bien del hombre. Frente a la invitación a adorar el poder, Jesús pronuncia unas palabras del Deuteronomio: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. El precepto fundamental de Israel es también el precepto principal para los cristianos: adorar solo a Dios. Como Marcos, Mateo también concluye el relato de las tentaciones con las palabras: y se acercaron los ángeles y le servían. Comenzaban hablando de que Jesús estaba entre las fieras, como el caos que tiene el mundo después del pecado, pero el final del relato es Jesús servido por los ángeles. Ahora se cumple el Salmo 91. Los ángeles le sirven, se ha revelado como hijo, y por eso se abre el cielo sobre él, que es el nuevo Jacob, el tronco fundador de un Israel que ahora se ha hecho universal. De esa manera, con esa victoria de Jesús sobre la tentación, con su aceptación de la muerte en el Calvario para redimir el pecado cometido por Adán y por todos los hombres después de él, tú, Señor, no solo nos ofreces el ejemplo de fidelidad al Padre, sino además la gracia para que nosotros también podamos lograrlo. A la Virgen Santa le pedimos que interceda por nosotros para nuestra lucha espiritual, de tal modo que se cumpla en nuestras vidas lo que anuncia el prefacio de la misa del primer domingo de Cuaresma, que comenta las tentaciones y alaba a Jesús, porque al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, inauguró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal. Y al rechazar las tentaciones de la antigua serpiente, nos enseñó a sofocar la fuerza del pecado. De este modo, concluye, celebrando con sinceridad el misterio pascual, también nosotros podremos pasar un día a la Pascua que no termina nunca. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.